Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a continuar entonces con los métodos para calcular raíces de ecuaciones. Entonces hemos visto en la clase anterior el método gráfico y el método de bisección. Ahora vamos a ver una mejora al método de bisección, que se trata del método de la regla falsa. Entonces vamos a ver en qué consiste este método. Ok. Entonces, si nosotros vemos una curva, una ecuación, ¿no? La curva que está en rojo, podemos ver que la raíz, ¿no?, que está mostrada ahí, ¿no?, está más cerca del extremo del intervalo, en este caso A, que de B, ¿no es cierto? B está mucho más lejos a la raíz que A. Entonces, hay un criterio que dice que si el valor de la función en uno de los extremos del intervalo, en valor absoluto, es el menor valor, entonces la raíz está más próxima a ese lado del intervalo. En este caso, por ejemplo, el valor de A es menor que al valor de B, ¿no es cierto? Entonces, como indica ahí la figura, la raíz está más próxima a ese lado. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que se tome en cuenta esa situación en la ecuación que se itera en el método de bisección? Es decir, tenemos que transformar, ¿no es cierto?, la ecuación de bisección, porque en la bisección simplemente se calculaba el valor medio nada más, ¿no? Se calculaba el valor medio y de ahí se definía en qué lado quedó la raíz y nuevamente se partía en dos el intervalo. En cambio, acá nos están sugiriendo que si nosotros consideremos también el valor de la función en los extremos del intervalo y que la raíz va a estar más próxima donde el valor de la función en valor absoluto sea menor. Ok, entonces para poder incorporar ese concepto en la ecuación, lo que se hace es trazar una recta uniendo los extremos de la ecuación en el intervalo AB, ¿no es cierto? Trazamos esta recta y donde intersecta el eje de las X, ¿no?, sería nuestra primera aproximación, que en el método se denomina la falsa posición de la raíz, y de ahí viene el nombre del método, ¿no?, de regla falsa. ¿Por qué? Porque estamos utilizando otra ecuación, que sería esta recta, como una herramienta para definir las aproximaciones a la raíz. Ok, entonces lo que hacemos es simplemente trazar esa recta, ¿no?, calcular el valor de la función en ese punto, decidir de qué lado quedó la raíz y en este nuevo subintervalo volvemos a trazar otra recta y así sucesivamente, ¿no? Y tendríamos entonces x2. Muy bien. Entonces ahora, para determinar la ecuación que se va a iterar, vamos a colocar el valor de la aproximación x1 en función del valor de A. Es decir, va a ser el valor de A más un cierto incremento que lo podemos llamar delta 0 de x. Ahora, ¿cómo determinamos este incremento? Lo que podemos hacer entonces es hacer una relación de triángulos, ¿no es cierto? Si nosotros trazamos acá estos dos triángulos, ¿no?, vamos a tener un triángulo chiquitito y un triángulo mayor. Entonces podemos relacionar esa altura de este triángulo con este valor que sería el delta 0 de x, ¿no es cierto? Entonces esto de acá sería f de a y por lo tanto
podemos hacer una relación lado a lado de estos dos triángulos. Ok, esto es lo que se hace en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos, ¿no es cierto? Ahora, acá para evitarnos trabajar con valores absolutos de la función, lo que hacemos es colocarle un signo menos al valor de la función que está por debajo del eje de las x. De esa manera, ese signo menos nos va a indicar que el valor de la función está del lado contrario a f de b, en este caso. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya nos evitamos de trabajar con valores absolutos. Entonces, hacemos la relación de triángulos, ¿no es cierto? Esta sería nuestra relación de triángulos. Es decir, este delta, ¿no? Este delta x es a su altura, que la hemos denominado menos f de a, como la base del triángulo mayor, que es b menos a, es a su altura, ¿no es cierto? Que va a ser entonces f de a más f de b, pero f de a le hemos colocado un signo menos, ¿no? Entonces ahora, despejando el valor de delta x, ¿no? Menos f de a, que está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, ¿no? Y tenemos esta expresión. Ahora, ese valor lo incorporamos en nuestra ecuación 1, ¿no? El valor de delta x. Y ahí, haciendo algún trabajo algebraico, llegamos finalmente a la expresión de x1, donde x1 claramente ya incorporó los valores de f de a y f de b, tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Entonces, ya se tiene lo que se quería, es decir, considerar los valores de la función en los extremos del intervalo dentro de la ecuación de iteración. En este caso, es el valor de x1. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, si nosotros nuevamente generamos la siguiente iteración, ¿sí? Vamos a llegar a la fórmula genérica para el método de las reglas falsas, ¿no es cierto? Nosotros, donde intersecta el eje de la x, trazamos una vertical hasta intersectar a la ecuación, y por ahí nuevamente trazamos, uniendo los extremos de ese intervalo, otra recta y determinamos x2. Sobre x2 trazamos una vertical a intersectar la ecuación, y ahí trazamos nuevamente una recta uniendo los extremos de este nuevo subintervalo, y así sucesivamente. Entonces, se ve claramente cómo estas rectas cada vez se van a ir aproximando más a lo que sería nuestra raíz, ¿no es cierto? Aquí estaría nuestra raíz, y esas rectas que se están abatiendo de derecha a izquierda cada vez van a estar más próximas del valor de la raíz. Entonces, este proceso se va a detener en algún momento cuando se alcance alguna tolerancia especificada, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ahora lo que hacemos es generar el algoritmo, que en realidad lo único que cambia en el algoritmo del método de bisección es la ecuación que vamos a iterar. Todo lo demás es idéntico, ¿no es cierto? Se tienen que dar los datos iniciales, que son el valor de f de x y un intervalo, pero un intervalo que cumpla el teorema de Bolzano, es decir, que se garantice que haya por lo menos una raíz en el intervalo AB. Luego nos damos un contador y comenzamos la iteración. Para ello, ahora incorporamos, en vez del valor medio, esta sería la ecuación de la regla falsa, que en realidad es la media ponderada, ¿no? Porque ya estamos considerando los valores de la función en los extremos del intervalo. Si el valor de la función en A lo multiplicamos al valor de la función en el punto recién calculado,
Y si ese valor, ese producto nos diese negativo, entonces significa que la raíz está en el intervalo, en el subintervalo de la izquierda. Por lo tanto, A se mantiene y B se recorre al valor de X. Como B se modificó, también se modifica el valor de f de B, que lo vamos a utilizar en esta ecuación. Si el producto fuese mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces estamos en el subintervalo de la derecha. En ese caso, A se recorre a la posición de X, el valor de B se mantiene, y como se modificó A, también se modifica f de A. ¿Sí? Y así sucesivamente se van generando las iteraciones. Ok. Entonces, si nosotros ahora resolvemos el ejercicio anterior, ¿no?, que habíamos resuelto por el método de bisección y por el método gráfico, donde ya sabemos que hay una raíz entre 1 y 2, ¿no es cierto? Porque el producto de f de A por f de B nos da un valor negativo, ¿no es cierto? Ok, entonces estos de acá ya serían nuestros valores iniciales para comenzar el proceso iterativo. Debemos conocer el valor de A, el valor de B, el valor de f de A y el valor de f de B. Por lo tanto, nuestra tabla ahora se amplía con los valores de f de A y f de B, ¿no?, que son necesarios ahora para calcular la ecuación de iteración x y más 1. Entonces ahora, en la primera iteración ya, el valor de x, ¿no es cierto?, al incorporar estos 4 valores en la ecuación, ya nos da un valor mucho más próximo al valor de la raíz que nos daba el método de bisección, porque el método de bisección calculaba siempre la media, ¿no es cierto? Entonces, la primera aproximación nos dio 1,5 en el método de la bisección. En cambio, acá ya nos da 1,16, que está más próximo al valor de la raíz, que si hacemos con la misma tolerancia que hicimos con la bisección, ¿no es cierto?, de considerar 3 cifras significativas para el error, en la séptima iteración ya el error disminuyó a menos de 0,05. ¿Sí? Y la aproximación a la raíz respecto del método de bisección ya tiene mayor exactitud, es decir, se acercó más, ¿no es cierto?, al valor de la raíz. Ok, entonces acá lo que hemos hecho es simplemente, ¿no es cierto?, calcular a medida que vamos aumentando en nuestro contador, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una iteración. Para igual a 0 vamos a calcular entonces x1, que será entonces el valor de a sub 0 por f de b sub 0 menos b sub 0 por f de a sub 0, dividido entre f de b sub 0 menos f de a sub 0. Entonces, como lo tenemos todos estos datos, a vale, a sub 0 viene a ser el valor de a inicial, entonces va a ser 1 por f de b, que sería f de 2, que es 5, menos b sub 0, que es 2, por f de a, que es menos 1. Todo dividido entonces entre 5 menos 1. Y eso nos da, ¿cuánto? 5 menos se hace más, ¿no? 5 más 2, 7, dividido entre 6, ¿no? Y eso, si lo colocamos en decimales, ¿no?, nos va a dar aproximadamente ese valor. ¿Ya? Con ese valor nos introducimos en nuestra ecuación, ¿no es cierto?, donde x1 al cubo menos x1 menos 1 nos da menos 0,578703,703,7. De manera que el producto de f de a sub 0 por f de x1
donde f de a era negativo y el valor de f de x1 también es negativo, nos da menos por menos más, mayor a 0. Significa entonces que estamos en el subintervalo de la derecha. De tal manera que ahora el valor de a sub 1 será el valor de x1, el valor de b sub 1 será el anterior, y como se modificó a, obviamente el valor de f de a sub 1 será el valor de f de x1. B no se modificó, por lo tanto, f de b sub 1 será igual al anterior, ¿no? Y así tenemos todos los datos para iniciar nuestra siguiente iteración. Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Paso a paso, que se ejecuta para calcular las aproximaciones. Ok. Ahora, en este método podemos claramente apreciar que hay un defecto, que tiene un defecto. ¿Cuál sería ese? Si lo vemos desde el punto de vista del gráfico, de las aproximaciones, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Todas las aproximaciones que se hacen, empezando por esta, ¿no es cierto? Todas están de un solo lado del intervalo, ¿no? Todas están aproximándose, todas las aproximaciones en este dibujo, por el lado derecho, ¿no es cierto? Eso quiere decir que por el lado izquierdo, ¿no? del intervalo, no se conoce cuál es la aproximación, no se sabe cuál es la información, no se tiene información, ¿no? De ese otro extremo. Y eso se ve reproducido acá en la tabla, porque el valor de f de B y f de B se mantienen constantes, ¿no es cierto? Esos no se modifican. Entonces, eso hace con que nos aproximemos solamente a la raíz por un lado del intervalo y el otro queda, digamos que, desconocido. O sea, no se modifica el valor, ¿no? Eso lo hace un poco ineficiente al método, ¿no? Y pierde, digamos, un poco de, en relación al método de bisección que se aproximaba a la raíz por ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces, tiene esa desventaja este método, que acá nosotros lo hemos colocado en forma de la observación, ¿no es cierto? Entonces el método de la regla falsa mejora la velocidad de convergencia a la solución, sin embargo se aproxima a la raíz solo por uno de los extremos del intervalo. Para modificar este comportamiento, se introduce una pequeña modificación al algoritmo anterior. Dentro de cada uno de los condicionales se introduce un nuevo condicional que se denomina anidado, ¿no? Ese condicional considera el producto del valor de la función en dos iteraciones sucesivas. Es decir, el valor de f de x anterior por el f de x actual. Si ese producto es mayor a 0, significa que o están ambos valores por debajo del eje de las x o ambos están por arriba del eje de las x, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, dividimos ya sea el valor de f de a o el valor de f de b, dependiendo en cuál de los subintervalos esté la raíz. Entonces, el otro valor, digamos, si estamos en el subintervalo de la izquierda, el valor de f de b lo dividimos a la mitad. Si estamos en el subintervalo de la derecha, el valor de f de a lo dividimos a la mitad. En vez de llamarlo f de a y f de b, acá les cambia nombre. Les dice que f de a sea f y f de b g, ¿no? Y eso da origen a un nuevo método que se denomina ahora regla falsa mejorada, ¿sí? Que está aquí el algoritmo directamente, ¿no? Fíjense que es básicamente el mismo algoritmo, solo que ahora llamamos a f de a lo llamamos f y a f de b lo llamamos g. Como desde la primera iteración nos vamos a hacer la pregunta del producto de f de x y por f de x y más 1, que sería el valor anterior de la función.
con el valor actual. Entonces necesitamos conocer el valor anterior en la primera iteración. Para eso nos damos entonces el valor de x0, vamos a llamarlo así, a la primera aproximación a la raíz que sea igual al valor de a. ¿Sí? De esa manera ya podemos entonces tener el valor de f de x0, ¿no es cierto? Que va a ser igual al valor de f de a sub 0 o f de a, ¿no? Que da lo mismo. Que sería f de a. Ok, entonces solamente para la primera iteración, ¿no? Porque en la primera iteración, como les digo, solamente tenemos el valor actual de la función, no tenemos el valor anterior. Entonces, de esa manera, con este artificio, ya tenemos el valor anterior. ¿Sí? Ok, entonces, este algoritmo es básicamente el mismo que el de la regla falsa, excepto por este condicional, estos dos condicionales anidados, ¿no es cierto? Que están dentro de un condicional principal que sería determinar de qué lado quedó la raíz, en cuál de los subintervalos está la raíz. Entonces, el valor de f de a por f de x nos define el subintervalo, si estamos en el subintervalo de la izquierda o en el subintervalo de la derecha. Una vez definido el subintervalo, recién verificamos si el producto de la función es en f de xy y f de xy más 1, que sería el valor anterior y el valor actual de la función. Si ese producto es mayor a 0, entonces, si estamos en el subintervalo de la izquierda, dividimos f a la mitad. Si estamos en el subintervalo de la derecha, dividimos g a la mitad. Ok, y de esa manera vamos a poder aproximarnos a la raíz por ambos lados de los intervalos. ¿Sí? Y además, esta pequeña modificación hace también con que el algoritmo sea más acelerado hacia la raíz. Como vamos a ver, resolviendo el mismo ejemplo, pero ahora ya por la regla falsa mejorada. Entonces tenemos la misma ecuación, ¿no es cierto? La misma tolerancia y los mismos valores iniciales, ¿no es cierto? Solo que ahora en vez de decir f de a, hemos llamado f, ¿no? F de b, g. ¿Sí? Y entonces, como dice el algoritmo, adoptamos el valor de x sub 0 igual al valor de a. De tal manera que f de x0 va a ser entonces el mismo valor que f de a. Que en este caso vale menos 1. ¿Sí? Entonces generamos nuestra primera aproximación, ¿no? El valor de a, b, el valor de f y el valor de g. Vamos a obtener, como era obvio, la misma aproximación que se obtuvo por la regla falsa, ¿no es cierto? Porque es la misma ecuación. Entonces, el primer valor coincide perfectamente y también el valor de f de x. Ok, hacemos el primer producto para definir en cuál de los subintervalos quedó la raíz. Entonces, multiplicamos f de a por f de x. ¿Sí? F de a es negativo, f de x también, ¿no es cierto? Entonces, nuestro primer producto da positivo. ¿Qué significa? Que nuestra raíz está en el subintervalo de la derecha, ¿no? Entonces estamos, según nuestro algoritmo, estamos aquí, ¿no? Entonces hemos hecho este condicional para definir este intervalo. Ahora nos preguntamos si además el producto de f de xy por f de xy más 1 es mayor a 0. Entonces nos fijamos acá, ¿no es cierto? Este de aquí es el f de x1, ¿no es cierto? Entonces tenemos que multiplicarlo por el valor anterior, que sería f de x0. ¿Quién es f de x0? Es el valor que hemos adoptado, ¿no es cierto? X0 igual a a. Entonces, por lo tanto, ese producto también va a ser positivo, ¿no es cierto? Y si es mayor a 0, ¿qué nos dice que tenemos que hacer? ¿No? Si es mayor a 0, tenemos que dividir el valor de g
a la mitad. Entonces, en la siguiente iteración, nosotros ya primero colocamos el valor de A, que se recorre al valor de X, ¿no es cierto? Porque la raíz está en el subintervalo de la derecha. El valor de B se mantiene, ¿no? Como se modificó el valor de A, se modifica el valor de F, ¿no? Que toma el valor de F de X. ¿Sí? Y el valor de G lo dividimos a la mitad, ¿no? 5 dividido entre 2, 2.5. Y con estos 4 valores, nuevamente calculamos la aproximación a la raíz, ¿no? Que ya nos da bien próximo al valor de la raíz. Fíjense que ahora ya el valor de X, de F de X, perdón, es un valor bien pequeño, ¿no? Ok, nuevamente hacemos el mismo, la misma situación, es decir, calculamos el producto de F de A por F de X, ¿no? F de A sigue siendo un valor negativo, que en este caso es representado por F, ¿no? Negativo por negativo nos da positivo. Y ahora ya tenemos dos aproximaciones de F de X, ¿no es cierto? Tenemos la actual, que sería esta, y la anterior, que sería esta. Entonces, ambos son negativos también, ¿no? Menos por menos nos da más, ¿sí? Entonces, nuevamente subdividimos el valor de G, porque estamos con este de aquí, nos indica que estamos en el subintervalo de la derecha, ¿no? Entonces, dividimos nuevamente el valor de G, que es lo que hemos hecho en la siguiente iteración, ¿no? A tomó el valor de X, B se mantiene, F toma el valor de F de X, y G vuelve a dividirse a la mitad, ¿no? La mitad de 2,5, 1,25. Y volvemos a calcular el valor de X. Introducimos ese valor de X en nuestra ecuación, y ahora fíjense, el valor de F de X es un valor positivo, ¿no? El valor anterior era negativo y ahora ya es un valor positivo. De manera que el producto de F de A por F de X nos va a dar negativo, y el producto del valor anterior de F de X, que era negativo, por el actual, que es positivo, nos va a dar también negativo. Entonces, este primer producto nos dice que el subintervalo de la raíz quedó en el subintervalo izquierdo, ¿no? Ya se trasladó ahora al subintervalo izquierdo. Por lo tanto, A se mantiene, ¿no? Y B se recorre al valor de X, ¿sí? Ahora B es el que se recorre al valor de X. Como A no se modifica, nos preguntamos si el otro producto, el producto de f de xy por f de xy más 1 es positivo. En este caso, es negativo ese producto. Quiere decir entonces que si es negativo, ¿no? Vamos a verlo acá en el algoritmo, estamos en este subintervalo, ¿no es cierto? Y ahora hacemos este producto y nos dio que es positivo ese producto. Entonces, ¿qué hacemos con f? No lo vamos a dividir a la mitad. Entonces, se mantiene el valor que tenía. Y eso es lo que hemos hecho acá, ¿no? Como no se cumple la condición de que f de xy por f de xy más 1 sea positivo, entonces mantenemos el valor anterior, ¿sí? Y el valor de g ahora toma el valor de f de x, ¿no es cierto? Este valor es el que viene acá, ¿no? Y nuevamente calculamos la siguiente iteración y así sucesivamente, ¿no? Ese sería el método de la regla falsa modificada. Fíjense que en la cuarta iteración ahora ya se alcanza la tolerancia, ¿no? Ya es menor a la tolerancia y con una aproximación mucho mayor, ¿no es cierto? Fíjense, el valor de f de x ya es un valor bien pequeñito, ¿no? Menos 1,73 por 10 a la menos 8. Entonces ya es casi cero, ¿no? Entonces se mejoró sustancialmente la velocidad, ¿no? La aceleración, se aceleró el proceso hacia el cálculo de la raíz y además nos estamos aproximando a la raíz por ambos lados del intervalo, ¿no? Por A y por B, ¿no? Y los valores de A y B comienzan ya a parecerse, ya, ¿no? Cada vez se van a hacer más parecidos. Si continuamos haciendo más iteraciones,
cada vez se va a parecer más el valor de A al valor de B. Ok, entonces ese serían estos dos métodos denominados entonces método de la regla falsa y el método de la regla falsa mejorada. Los métodos de bisección, regla falsa y regla falsa mejorada pertenecen a los métodos de intervalo. Es decir, el algoritmo necesita que definamos el intervalo AB donde se encuentra por lo menos una de las raíces, ¿no es cierto? Es decir, es necesario para iniciar este algoritmo que se cumpla esta condición, ¿no? Que en el intervalo AB exista por lo menos una raíz. O lo que es lo mismo, el teorema de Bolzano. Entonces, estos métodos obviamente son seguros a la aproximación a la raíz, porque siempre vamos a estar en un subintervalo que contiene a la raíz, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre va a ser un proceso que va a llegar a destino. Siempre vamos a poder calcular la raíz. Solo que todos estos algoritmos tienen una cierta elaboración relativamente complicada y además, ¿cómo se dice? Son relativamente lentos en la convergencia, ¿no? Especialmente el método de la bisección, las reglas falsas son relativamente lentos en la convergencia. Entonces vamos a ver ahora otro método ya que no es de intervalo, es decir, que no se necesita un intervalo que incluya la raíz, ¿no? Entonces vamos a ver el método de la secante. Vamos a trasladarnos entonces a otra diapositiva. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo que no se hubiera entendido? Me avisan, ¿ya? Ok. Entonces ya estamos en este método de la secante. El método de la secante sigue la misma lógica del método de la bisección, del método de la bisección y de las reglas falsas, ¿no? En realidad es la misma ecuación que el método de las reglas falsas. Ok, entonces acá más o menos está aclarado lo que les acabo de mencionar, ¿no? Donde los métodos anteriores, bisección, regla falsa y regla falsa mejorada, pertenecen al grupo de métodos de intervalo por requerir de un intervalo inicial, ¿no? Que incluya a la raíz. Es decir, que se cumple el teorema de Bolzano, ¿no? Estos métodos tienen la ventaja de que son de convergencia segura, es decir, siempre llegan a la solución. Sin embargo, sus algoritmos son relativamente complicados y de convergencia lenta. Los métodos que se verán a continuación, el método de la secante y el método de Newton-Raphson, son denominados métodos abiertos, porque no requieren de un intervalo inicial AB que contenga a la raíz. Estos métodos tienen la ventaja de ser algoritmos sencillos y que además son muy rápidos cuando son convergentes, ¿no? Entonces, el método de la secante. Este método necesita básicamente dos puntos. Hemos dicho que es la ecuación de iteración del método de la secante es la misma ecuación que el método de las reglas falsas. Por lo tanto, necesitamos dos puntos, ¿no? Pero esos puntos no necesariamente deben pertenecer a un intervalo que incluya la raíz. Son simplemente dos puntos cercanos a la raíz que pueden estar ambos de un solo lado, ¿no es cierto? Tanto del lado izquierdo o del lado derecho de la raíz. No es obligatorio que incluyan a la raíz entre esos dos valores. Ok, entonces acá obviamente ya no se necesita saber de qué lado quedó la raíz. Es un proceso directo de iteración de la ecuación y nada más. Entonces el algoritmo, fíjense, es simplemente iterar la ecuación, nada más. ¿Cuáles son los datos necesarios para iniciar el proceso iterativo? Conocer la función y estos dos puntos
próximos a la raíz, pero no necesariamente que incluyan a la raíz dentro de esos dos puntos. Ok, entonces fíjense, este algoritmo es súper sencillo, ¿no es cierto? Comparado con los algoritmos de la regla falsa y regla falsa mejorada. Esto es extremadamente sencillo porque solamente va a iterar la ecuación, ¿no? Entonces, necesitamos, por ejemplo, para i igual a 0, ¿qué datos necesitamos? El valor de a sub 0, que en este caso lo vamos a llamar, ya no va a ser a sub 0, ¿no? Lo vamos a llamar x menos 1, ¿no? Digamos, y x0 sería estos dos puntos, ¿no? Y sus correspondientes valores de f de x menos 1 y f de x0. Con esos 4 valores podemos calcular entonces nuestra primera aproximación, que sería entonces x menos 1 por f de x0 menos x0 por f de x menos 1. Todo dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. Fíjense que esta ecuación es exactamente la misma, ¿no? Si nosotros consideramos que x menos 1 es a y x0 es b, ¿no? Entonces va a ser a por f de b menos b por f de a dividido entre f de b menos f de a. Básicamente sería eso, ¿no? Para la siguiente iteración necesitamos, ¿qué datos? Todos estos subíndices se les suman una unidad, ¿no es cierto? Porque ahora no necesitamos saber de qué lado quedó la raíz. Entonces simplemente x menos 1 pasa a ser x0, x0 pasa a ser x1, f de x menos 1 pasa a ser f de x0 y f de x0 pasa a ser f de x1. Con todos esos valores calculamos la siguiente aproximación, que ahora va a ser entonces x0 por f de x1 menos x1 por f de x0 dividido entre f de x1 menos f de x0. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense que el procedimiento es mucho más sencillo y nuestra tabla del método de la secante también va a ser extremadamente sencilla, ¿no? Entonces, solamente necesitamos una columna para nuestro contador, una columna para los valores de x y una columna para los valores de f de x. Y si vamos a controlar el error, tendríamos que colocar también una columna para el cálculo del error. Entonces, la tabla para el método de la secante es súper reducida, ¿no? Y con los 4 primeros valores que tengamos para x y f de x, calculamos entonces para i igual a 0 nuestro valor x1, acá calculamos f de x1 y nuestro error, ¿no es cierto? Acá calcularíamos x2, f de x2 y el error, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos el formato, digamos, de cómo trabajaría el método de la secante. Ahora lo vamos a resolver el ejercicio anterior que hemos venido resolviendo por este método ahora. Vamos a hacer uso de este método para resolver la raíz de esta ecuación, ¿no? Que ya sabemos que tiene raíz entre 1 y 2. Entonces ahora simplemente para comparar con los métodos anteriores, vamos a tomar que el valor de xi menos 1 sea igual al 1 y x0 igual a 2. Es decir, acuérdense que antes se llamaban a y b, que era el intervalo de la raíz. Ahora estamos tomando esos dos puntos que no necesariamente los dos puntos tienen que incluir a la raíz. Pero como dije, para efectos de comparar la aproximación con los métodos anteriores, lo estamos tomando como que fueran iguales al valor del intervalo de la raíz de los métodos anteriores, ¿sí? Nos damos la misma tolerancia y por lo tanto tenemos entonces los 4 valores iniciales, ¿no es cierto? X menos 1, x0, f de x menos 1 y f de x0. Con esos 4 valores entonces calculamos, ¿no? Para i igual a 0, calculamos x1, ¿sí? En el formato que ya establecimos en la página anterior, ¿no?
Y como es la misma ecuación que la regla falsa, obviamente que la primera aproximación también va a coincidir con la aproximación de la regla falsa y su correspondiente valor de la función. Nos da exactamente los mismos valores que la regla falsa. Entonces, en la primera aproximación coincide perfectamente, pero en la siguiente aproximación ya no, ¿no? Ya comienza a tener valores diferentes a la regla falsa. Y fíjense que acá necesito, en comparación a la regla falsa mejorada, una iteración más para alcanzar la tolerancia, ¿no? Se necesitó de una iteración, pero el esfuerzo computacional en este método es mucho menor al esfuerzo computacional en la regla falsa mejorada, ¿no es cierto? Donde hay dos condicionales que hay que verificar, etcétera, etcétera. Entonces aquí es mucho más sencillo hacer el cálculo, la evaluación. No hay que hacer ninguna comparación, el procedimiento es directo y el algoritmo bien sencillo, ¿no? Entonces es muy fácil de programar esto en sus calculadoras inclusive o en un programita de Excel, ¿no? Entonces aquí este método, digamos que gana en términos de simplicidad y en la velocidad de aproximación a la raíz. Ok, estos métodos obviamente tienen las desventajas que no tienen los métodos de intervalo, ¿no? En los métodos de intervalos hemos dicho que son seguros en la convergencia. Siempre van a convergir hacia la solución. En cambio, estos métodos van a ser muy sensibles a los valores que demos iniciales, ¿no? Si los valores iniciales hacen con que la primer intersección de la ecuación, ¿no?, de la secante con la ecuación, esté muy alejado de la raíz, entonces pudiera ser que la siguiente iteración más bien se aleje más en vez de aproximarse a la raíz, ¿no? O se aproxime a otra raíz que está distante. Entonces tiene ese inconveniente, ¿no? Todos estos métodos que se denominan métodos abiertos pueden no ser convergentes, es decir, puede que sean divergentes, ¿no? No llegar a la solución. Entonces sería la parte desventajosa de estos métodos, pero si es que en algún caso, digamos, no son convergentes, entonces pudiéramos resolverlos por alguno de los otros métodos, ¿no? O primero verificar si modificando los valores iniciales podemos hacerlos convergentes. Si no fuese posible, entonces pudiéramos, en ese caso, recurrir a alguno de los métodos de intervalo. Ok, ¿qué les parece? ¿Alguna duda, algo que quieran ustedes preguntar? ¿Nada? Ok, jóvenes. Entonces, si no hay dudas, vamos a quedar por ahí. Vamos a detener la grabación. Ok. Los siento muy silenciosos, che. ¿Será que me han atendido en todo lo que hemos explicado? ¿Qué opinan? Todo bien, Inge, todo bien. ¿Todo bien? Todo claro. Ok. Bueno, de todas maneras les voy a subir otro practiquito para que practiquen ya todos estos métodos o tal vez la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase ya vamos a ver el último método que nos toca ver, que sería el método de Newton-Raphson, ¿sí? Y con eso acabamos el tema de raíces de ecuaciones. Y de ahí hemos dicho que podemos ya plantearnos el primer parcial, ¿no? Entonces pudiéramos la siguiente semana, digamos el martes, trabajar en la práctica de todos estos métodos y el jueves tal vez pudiéramos estar dando el primer parcial. De todas maneras, la próxima clase lo conversamos ya bien esto, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, les deseo muy buenos días a todos y ya nos vemos el día jueves. Chao, chao para todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ya, chao, chao. Que les vaya muy bien.
Hasta la próxima. Chao, chao, que le vaya bien.